A continuación nos acompaña la profesora Ana Carolina Pacheco. Ella es kinesióloga, egresada de la Universidad Católica del Maule, con un magíster en terapia manual ortopédica de la Universidad Andrés Bello, con diplomado en fisiopatología del sistema musculoesquelético, cráneo mandibular, cráneo cervical y dolor facial del paciente adulto de la Universidad Andrés Bello. Con formación adicional en inducción miofacial, método hipopresivo, entre otros, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene 16 años de experiencia en docencia en la Universidad de Talca y en el área clínica musculoesquelética. Hoy presentará un interesante tema que sabemos que hay un aumento producto del teletrabajo. Este tema se titula Evidencia del tratamiento kinésico en la cefalea tensional. Bienvenida, profesora Ana Carolina, muchas gracias por su tiempo y su presentación. Hola, un gusto estar aquí. Es muy importante esta interacción. Aprendemos todos, aprendemos de todos. Y es muy interesante este nuevo contexto también, que es muy desafiante actualmente para todos nosotros. Les voy a compartir un tema que fue una inquietud que fue apareciendo en mi ejercicio profesional de muchos pacientes que llegaban ya sea por dolor de cuello, por alguna patología ahí cervical o por algún trastorno temporomandibular, y que siempre en mi anamnesis yo preguntaba si tenía cefalea, la frecuencia, la intensidad, y en el camino me iba dando cuenta de cómo la intervención iba mejorando, además de por el motivo de consulta que iba avanzando, pero este aspecto también iba mejorando clínicamente en términos de la frecuencia e intensidad de la cefalea y calidad de vida en términos laborales de los pacientes. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir viendo si esto, ahí creo que sí. Y voy a dejar las caritas que me salen aquí en chiquitito para poder ahí visualizar bien la diapositiva. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Las cefaleas primarias son la causa más frecuente de dolor craneofacial, por sobre aquellas cefaleas secundarias a una patología, a un trastorno. Y las cefaleas primarias, dentro de las que más se ve, es la cefalea de tipo tensional, y le sigue la migraña. En términos de frecuencia, es más la cefalea tensional, pero en términos de consulta, es la migraña, ya que tiene signos y síntomas mucho más fuertes que hace que consulte más el paciente en una consulta neurológica. La prevalencia de la cefalea tensional es elevada a lo largo de la vida, encontrándose datos estadísticos en población general entre un 30 y un 78%. Y esto sí tiene un gran impacto socioeconómico. El mal diagnóstico, el mal manejo de la cefalea puede tener costos importantes desde el punto de vista ya sea laboral o de menos días de presencia escolar también. Entonces es muy importante un abordaje adecuado. También tiene un alto costo en la calidad de vida y puede llevar, si no tiene un manejo adecuado, al abuso de ciertos fármacos y a veces tener cefaleas por abuso de fármacos. Esto es lo que encontré buscando información, así me crucé por esta noticia de ahora, hace poquito, de septiembre del año 2020, donde se indica, dado a este nuevo contexto de pandemia, que han aumentado las consultas por dolores de cabeza. Y es un tema que en mis pacientes yo también lo he visto así. Y vamos a ir a ver en términos generales, conocer de dónde sale este tipo de cefalea, de esta clasificación. Yo les mencioné cefaleas primarias y secundarias, y dentro de las primarias destaca la migraña, la cefalea tensional, a donde nos vamos a enfocar, las cefaleas trigémino-autonómicas y otros tipos de cefaleas primarias. Y de la secundaria es una lista enorme. Puede ser secundaria un traumatismo cráneoencefálico o traumatismo cervical, por una vasculopatía craneal, y ahí hay muchas más, y dentro de la secundaria también voy a destacar
aquellas cefaleas cervicogénicas. ¿Por qué destaco esta? Porque su origen es de la columna cervical, que termina siendo la causa de la cefalea. El desafío ha sido clasificarla y poder tener el manejo adecuado. Y para eso la Sociedad Internacional de Cefalea ha hecho varias actualizaciones de esta clasificación. Esta es la última del 2018. Abajito ahí pueden ver la referencia y que da directrices del manejo y también deja las inquietudes de algunos tipos de dónde poder seguir estudiando y viendo el mejor manejo de ellas. La cefalea de tipo tensional tiene criterios diagnósticos. Dentro de ella, el paciente cursa con dolor bilateral de tipo opresivo o tensión, pero no es pulsátil. Es de intensidad leve a moderada. Por eso es quizá a veces la consulta es menor que la migraña, que de una intensidad mayor. Y no se agrava con la actividad física. Sí, así puede serlo la migraña. No está asociado a náuseas y vómitos. La migraña sí. Sin embargo, dentro de la cefalea de tipo tensional hay subclasificaciones y dentro de ella la cefalea de tipo tensional crónica puede cursar con algo de náuseas, pero no vómitos. Y puede asociarse o no a fotofobia o fonofobia, que es la molestia así ante la luz o al ruido, que la persona quiere estar como en silencio o en dejar su pieza a oscura, que no entre luminosidad, o ambas. Entonces tenemos que tener en consideración estos criterios clínicos. Y hay, dentro yo les mencionaba de la subclasificación de la cefalea tensional, ahí hay algunas observaciones, pero en términos generales les menciono esto. También la frecuencia, por ejemplo, la infrecuente, la cefalea tipo tensional es una cefalea al mes, la infrecuente, y la frecuente es de 1 a 15 cefaleas dentro del mes. Entonces ahí la crónica tiene mucho más eventos hasta tener a mayor o igual a 180 eventos dentro del año. La patogénesis de la cefalea de tipo tensional, cada vez hay un poquito más de claridad. Se asocia a alteraciones musculoesqueléticas de la columna cervical. Y es de ahí donde yo les decía que mis pacientes de columna cervical, dentro de la anamnesia, un grupo de ellos sí tenían cefaleas frecuentes y que mejoraban con el manejo. Además que hay algunas estructuras aquí a nivel cráneo cervical que son importantes destacar, y también el núcleo trigémino que está ahí, que hay llega información tanto a nivel cervical como a nivel craneal. Entonces se potencian acá y puede haber dolor producido a nivel cervical o orofacial o craneal. También tenemos los puntos gatillos miofaciales y la sensibilidad muscular, que pueden dar esta información dolorosa periférica y provocar la cefalea tensional. Hay alteración del procesamiento nociceptivo, y si estas alteraciones periféricas se mantienen en el tiempo, puede llevar a cambios a nivel de centrales, provocando la sensibilización central del dolor. Y también está asociada a factores psicológicos. Le menciono este cuadro como resumen, porque en la literatura ustedes se van a encontrar con varios tipos de evaluaciones o los outcomes que, de acuerdo al tipo de intervención, buscan la mejora de esta... ¿ya? Dentro de eso, la frecuencia e intensidad son cosas clave que se busca dentro de una intervención, el que pueda tener una influencia esa intervención en la frecuencia e intensidad de la cefalea. Y aquí está el autorreporte, en realidad, que es un registro o un diario de la frecuencia de la cefalea y la intensidad. Y la intensidad muchas veces está medida por la escala visual análoga, donde el paciente se le pasa la escala visual análoga y él va
diariamente viendo en qué graduación tiene la intensidad de esa cefalea. También para medir el impacto de la cefalea tenemos el HIT-6, que es una escala de autorreporte que tiene 6 ítems que ve la intensidad del dolor, el funcionamiento social y de roles, la vitalidad, el funcionamiento cognitivo y también algunos aspectos psicológicos. Y está el otro que el Headache Disability Inventory, que también está en español, que consta de 25 preguntas que están relacionadas tanto al funcionamiento físico como emocional. Y otras evaluaciones en estos pacientes, el rango de movilidad cervical, la ergometría que se usa para identificar el umbral gatillante de dolor de aquellos músculos que tienen puntos gatillo, y la resistencia también de las musculaturas flexoras de cuello. También está aquella escala que mide la calidad de vida relacionada a la salud, como la escala abreviada LSF-12, y también algunos incorporan el índice de discapacidad cervical. Entonces, todas estas son herramientas muy útiles también desde el punto de vista clínico que uno puede utilizar para ir viendo qué tal nuestra intervención en este tipo de pacientes y cómo se van comportando. Ok. El manejo me estoy enfocando en la cefalea de tipo tensional, tiene dos aristas, un manejo farmacológico y un manejo no farmacológico, y ahí es donde participamos nosotros. En términos generales, el manejo farmacológico va más que nada dirigido a analgésicos y AINES, y también hay un manejo preventivo, como el uso de algunos antidepresivos. Desde el punto de vista no farmacológico, tenemos aquellos que están indicados en las guías clínicas, que están relacionados a nuestro ejercicio profesional, y también se aplica este manejo no farmacológico cuando hay alguna intolerancia o la prescripción no se puede dar en cierto grupo de poblaciones, como embarazadas o que tienen poca tolerancia a los fármacos o niños. También hay intervenciones de automanejo que son importantes. Por ejemplo, aquella cefalea de tipo tensional, es importante que el paciente logre identificar, pueda aprender algunos ejercicios, también ejercicios de relajación que son relevantes. La terapia manual también ha tenido buenos efectos en el manejo de este tipo de cefalea. Y también tenemos dentro de nuestro accionar kinésico, tenemos aquellas estrategias pasivas que se le llaman hand-on, que son donde yo intervengo en la estructura, el tejido, y existe una modulación de esto de abajo hacia arriba, del tejido hacia arriba, hacia el nivel de corteza, o aquellas estrategias que son activas, que se le llama hand-off, es decir, donde yo no meto la mano, sino que el paciente es más participativo, como en el ejercicio, o también hay aquellas que son estrategias cognitivos conductuales también que pueden ser favorables. La escucha activa y la empatía es clave dentro de la relación tratante-paciente, porque también tiene un efecto en ellos, que en los pacientes, que también puede estar muy relacionado también a este efecto placebo, simplemente por el relacionamiento adecuado entre el terapeuta y el paciente. La cefalea tipo tensional y de las otras siempre requiere un manejo multimodal por estas dos vías. Y en este esquema, yo les resumo un poquitito, que es un esquema súper bueno que encontré de una propuesta que hace Fernández de las Peñas, que es una revisión narrativa de este año, del 2020, donde podemos ver que el input, por ejemplo, aquí que está en rojo, no sé si se ve el cursor, pero voy a moverlo, no sé si ustedes lo pueden apreciar. El input que viene, Sí, sí, gracias, que viene de aquellas estrategias terapéuticas hand-on, donde
terapeuta va al tejido e interviene, por ejemplo, en tejido muscular o articular, va esta información y va de abajo hacia arriba, modulando. También tenemos aquellas otras estrategias que son hand-off, que incluye enfoque físico, psicológico, cognitivo y educativo, y el ejercicio, que también su sensibilización viene de arriba hacia abajo, modulando la información. Entonces, esta mirada es súper interesante porque hay algún tipo de cefalea, y también dependiendo del paciente, que va a ser mejor la intervención más hand-on, donde yo tengo que tocar, intervenir al paciente, el paciente más pasivo al recibir esta terapia, y hay otros que yo necesito un manejo de modulación de arriba hacia abajo, donde, por ejemplo, la educación en la neurociencia del dolor, que hoy en día tiene más evidencia en diferentes grupos poblacionales, es muy buena. Es muy buena, por ejemplo, en aquellos que tienen cronicidad, por ejemplo, la cefalea tipo tensional crónica o la migraña, también podría tener mucho beneficio. Sin embargo, nos vemos enfrentados a un paciente que tiene diferentes expectativas, creencias, experiencias previas, conocimiento, un plan motor o imagen corporal, y debemos reconocerla e interactuar con el paciente teniendo en consideración estos aspectos, porque dependiendo de sus experiencias previas, puede facilitar o no su terapia, de sus expectativas también, si son expectativas reales, que podamos responder a ellas o no, y tenemos que tener este diálogo muy cercano con el paciente para poder ir haciendo esta intervención. ¿Qué encontramos en la evidencia de la terapia manual relacionada a la cefalea? Aquí yo les menciono, hay varias revisiones que encontré, pero les voy a mencionar por lo menos estas tres. Hay revisiones sí que mezclan diferentes tipos de cefalea, ya sea migraña, cefalea cervicogénica o de tipo tensional. Y acá Lütke en el 2016 hace una revisión sistemática y un metaanálisis donde observa que concluye en realidad que la terapia manual reduce la intensidad del dolor en la cefalea tipo tensional y también la duración tanto en la cefalea, en la migraña como en la cefalea cervicogénica. Falziroli, ahí en el 2019, también concluye en una revisión sistemática y con metaanálisis que la terapia manual aumenta la calidad de vida relacionada con la salud y discapacidad en la cefalea tipo tensional y migraña. Y este último estudio que le menciono acá es una revisión sistemática donde solo se incluyeron estudios de pacientes con cefalea de tipo tensional, no involucró otros tipos de cefalea. Y acá se observó que la terapia manual tiene efectos positivos, tanto en la intensidad y la frecuencia del dolor, en la discapacidad, en el impacto de la calidad de vida, en el rango de movimiento cráneo-cervical, en adultos con cefalea de tipo tensional. Por lo tanto, tenemos cada vez más evidencia que nuestro actual kinésico puede, en este tipo de población, pueden ser beneficiados en realidad con nuestro ejercicio profesional adecuado. El efecto placebo no podemos descartarlo, ya sea porque interactuamos con este paciente, buscamos una relación cercana, cordial, o si lo permite, tocamos a este paciente dentro de estas circunstancias, porque podemos tener otras alternativas ahora, va a tener un efecto placebo y no podemos desconocerlo. Sin embargo, hay dentro de las terapias que podemos mencionar, y de acuerdo a la evidencia, tenemos aquellas que están relacionadas a la movilización articular en esta región cráneo-cervical. Y tenemos las manipulaciones cervicales, que son aquellas que son de más velocidad, quizás de un rango menor de movilidad, pero implica una alta velocidad, y se ha observado que son mucho más efectivas para aquellas cefaleas tipo migraña o cervicogénica. Sin embargo, puede tener efectos adversos. Son los menos frecuentes, pero es importante que lo sepan, que puede provocar
desde algo menor, como dolor o limitación del rango de movimiento, o algo mayor, que podría llevar a una disección de arterias vertebrales o carótidas. Entonces, para mí siempre el cuello es una región de tratamiento del paciente muy delicada, porque tenemos estas arterias vertebrales y las carótidas, que son grandes arterias que van a irrigar a nuestro cerebro y que debemos tener cuidado en el manejo de los pacientes que consultan por nosotros con algún problema cervical o en este sentido de la cefalea de tipo tensional. La terapia de movilización cervical. Estas son de baja velocidad, de un movimiento un poquito de amplitud más amplio, pueden ser rítmicos, y se entregan al final del movimiento articular, donde está restringido el movimiento. En ese rango final se aplica ese movimiento rítmico de amplitud. Se ha observado que en la cefalea de tipo tensional, este tipo de técnica es eficaz en disminuir síntomas y aumenta el rango articular cervical. No obstante, en la literatura podemos encontrar que hay estudios que aplican ambas técnicas o además la combinan con el manejo del tejido blando. Dentro de la movilización del tejido blando hay aspectos que rescatar. Este papel relevante que tienen los tejidos musculares en los trastornos de cefalea tipo tensional, principalmente. También destaco en la cefalea secundaria cervicogénica. En menor grado en la migraña. Las técnicas dirigidas a estos tejidos, ya sean musculares, faciales, incluyen intervenciones de presión, masaje, estiramiento, liberación miofacial, se han aplicado y han tenido buenos resultados. Y la técnica que vemos ahí en la imagen, la técnica de inhibición de suboccipital. Se ha observado que al aplicar por sí sola esta técnica mejora la intensidad del dolor y el rango de movilidad cervical al final del tratamiento, y se observa que esta mejora se mantiene a un mes de seguimiento. En este estudio que les menciono acá, se aplicaron 4 sesiones en una duración, un rango de tiempo de 4 semanas. Aquí vemos otras técnicas de terapia manual dirigidas a tratar aquellos puntos gatillos musculares, donde se ha visto que al manejarlo reducen la frecuencia, intensidad y duración de los ataques o de los eventos de cefalea de tipo tensional. Este estudio lo destaco, ahí yo ya les mencioné un poco de sus hallazgos, cuando solamente se maneja este tejido a nivel suboccipital en la cefalea de tipo tensional y sus efectos en el alivio y en la movilidad. Otra de las alternativas, quizás un poquito más cuestionada en nuestro ejercicio profesional, porque tenemos que tener otras condiciones técnicas para poder aplicarla, además de la formación específica, es la terapia con punción, pero también dentro de las alternativas tenemos punción húmeda, que la aplican más que nada los médicos, que son la aplicación, por ejemplo, de toxina butonílica, anestésico, y la punción seca, que ha sido parte de la formación de posgrado de algunos colegas, que no se inyecta ninguna sustancia, solo se va a tratar el punto gatillo. Y en la literatura se observa que esta técnica de punción seca puede ser útil en cefalea de tipo tensional y cervicogénica, pero sin embargo se observa que se requiere aún más estudios al respecto para tomar mejores decisiones ahí terapéuticas. El ejercicio es clave, y aquí podemos diferenciar en el ejercicio para ver desde el punto de vista de sus efectos aeróbicos y el ejercicio como terapéutico localizado para ciertos grupos musculares. El ejercicio aeróbico se ha visto que tiene un mejor efecto en aquella cefalea tipo migraña. Ya la migraña se ha visto un mayor efecto. Sin embargo, es un poco contradictorio, porque
se ha visto que dentro de los criterios diagnósticos de la migraña existe que aumenta la cefalea con el ejercicio físico, ¿ya? Entonces hay que graduarlo bien, que no sea, que el paciente sea una curva progresiva, que no se quede exhausto de ahí de un ejercicio tan intenso, entonces, y no le vaya a gatillar un evento de migraña, entonces hay que tener ojo con eso. Y los ejercicios locales, que está dado dirigido para estos trastornos musculoesqueléticos de columna cervical, que van desde ejercicios específicos de fortalecimiento de la musculatura de cuello, también otros han incorporado musculatura de hombro, y que se ha visto una buena respuesta en aquellos pacientes con cefalea de tipo tensional. También se han incorporado programas de corrección ergonómica, postural y programas de ejercicio de control motor relacionados a la musculatura más que nada estabilizadora o flexora de cuello. Y dentro de las intervenciones cognitivas, ahí sí es súper importante el manejo interdisciplinario, porque podemos favorecer la calidad de vida de nuestros pacientes y una buena respuesta al tratamiento al incorporar estas otras terapias, por ejemplo, el manejo con un psicólogo, porque se ha visto que los pacientes que sufren de cefalea tienen un estrés emocional importante, algunos más relevantes este aspecto que otros y que puede ser un factor desencadenante. También se ha observado que los pacientes con cefalea tienen mayor ansiedad y depresión y también alteraciones del sueño. Entonces nosotros podemos intervenir en algunos aspectos, pero en otros se requiere del trabajo interdisciplinario. Tratamientos psicológicos eficaces han sido eficaces para reducir la frecuencia de la cefalea y sin diferencia entre migraña o cefalea tensional. Eso se ha observado en un estudio ahora del 2019. También la terapia cognitivo-conductual ha tenido influencias positivas en trastornos, aquellos que tienen trastornos de sueño, y disminuye ahí la frecuencia de la cefalea y mejora la calidad de sueño de los pacientes. Y tenemos otra herramienta que ahí la puse como más destacada, que es la terapia de educación de neurociencia del dolor. Y esta es una terapia hand-off, es decir, que nosotros no tocamos al paciente, pero sí nos relacionamos con él desde el punto de vista cognitivo para modular el dolor desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y es una alternativa de tratamiento, sobre todo en aquellas que tienen cronicidad, la cefalea, o aquello, en realidad en esos pacientes se ven mucho más beneficiados que tienen ya una sensibilización central del dolor. Tenemos dentro de los estudios quizás no una terapia por sí sola. Algunos sí han tratado de observar, por ejemplo, el aplicar una técnica de inhibición suboccipital que para el tejido blando que está en esta zona versus una movilización. Sin embargo, la conclusión siempre es que la terapia combinada tiene una mejor respuesta en los resultados de los pacientes con cefalea de tipo tensional. Entonces, aquí les dejé algunos estudios donde hablan en realidad que la terapia combinada es mucho mejor que una técnica por sí sola. Sin embargo, todavía requiere mayores estudios en términos del seguimiento del efecto de estas terapias. ¿Qué desafío tenemos? Estamos en un contexto diferente, donde la telerehabilitación es una de las herramientas nuevas que podemos tener, un medio para poder llegar a nuestros pacientes, que pueden, sobre todo también tiene un mayor acceso, pero también tiene limitaciones porque la persona tiene que estar familiarizada con las tecnologías, tener el acceso también a una conexión de internet, y a veces también uno puede usar algunas plataformas donde uno envía el ejercicio, puede hacer una mejor supervisión también de la indicación y del ejercicio del paciente. Aquí les dejo este estudio que es del 2016,
donde se hizo una revisión sistemática y se observó desde el punto de vista de la kinesiología qué evaluaciones tenían una buena validez en el área musculoesquelética. ¿Por qué menciono musculoesquelética? Aunque la cefalea, su consulta es desde el punto de vista neurológico, estas cefaleas que yo de tipo tensional tienen un origen también musculoesquelético a nivel cervical, al igual que la cefalea secundaria de cervicogénica. Por eso traigo a colación este documento, esta revisión, donde se ha visto que tiene una buena validez las evaluaciones relacionadas al dolor, cuando hay aumento de volumen por una inflamación, rango de movimiento, fuerza muscular, equilibrio, marcha y evaluación funcional. Pero no tiene una buena validez aquella relacionada con la postura lumbar y otras pruebas especiales ortopédicas. Entonces, es un área, yo dentro de todo lo que busqué, encontré solo un estudio relacionado usando otro tipo de tecnología en pacientes que tienen cefalea, que fue este estudio que está relacionado al uso de la realidad virtual más el biofeedback, pero es que es un estudio piloto en pacientes pediátricos que tienen cefaleas crónicas. Entonces, aquí es importante que tenemos otras herramientas que nos falta investigar más para, en este nuevo contexto de nuevas tecnologías, en la telerehabilitación, que colegas que están atendiendo pacientes con dolor crónico y que han usado esta vía de la telerehabilitación han tenido buenos resultados con sus pacientes. Quizás al inicio estaban muy reservada en sí y quizás reticente al realizar una terapia en pacientes con dolor crónico a través de una telerehabilitación. Sin embargo, ellos han visto que en el camino los pacientes han respondido bien, hasta más bien de lo habitual. Entonces aquí tenemos una línea que podemos ir desarrollando, investigando. No hay publicaciones al respecto. Hay más en otras líneas de patología musculoesquelética y, por ejemplo, en pacientes con accidente cerebrovascular, que ya hay algunas evidencias y estudios relacionados con la rehabilitación. Como conclusión, las estrategias de tratamiento utilizadas para el manejo del dolor de cabeza o cefalea deben incluir las terapias basadas tanto en tejidos alterados, que son aquellas intervenciones hand-on, que son intervenciones de abajo hacia arriba, y las intervenciones del sistema nervioso central, que son aquellas intervenciones hand-off, donde yo no toco al paciente, que son intervenciones de arriba hacia abajo. Entonces, la combinación de estas, y tenemos que discriminar clínicamente cuál paciente se va a ver más beneficiado unos con otros. Por ejemplo, un paciente le dice, ay, a mí me encanta cuando me hacen un masaje en mi cuello, me alivia tanto. Usted de entrada no va a empezar con alguna intervención hand-off. El paciente sabe y le está diciendo que es muy beneficioso que lo toque, que la intervención, por ejemplo, de la terapia manual, una liberación miofacial, le va a tener mucho más beneficio porque el paciente ya tiene una predisposición mucho mejor, y sumemos el efecto placebo a esto, vamos a tener mejores resultados. La estrategia de abajo hacia arriba, de hand-on, puede incluir terapias tanto de punción, de tejido blando, movilización articular, mientras que las otras, de arriba hacia abajo, incluyen ejercicios e intervenciones cognitivas, y dentro de ahí destaco la nueva herramienta terapéutica que es la educación de la neurociencia del dolor. También podemos concluir que la terapia manual tiene efectos positivos sobre la intensidad, la frecuencia del dolor, la discapacidad, el impacto y la calidad de vida y en el rango de movimiento cráneo-cervical en adultos con cefalea de tipo tensional. Y que no hay una técnica superior a otra, sino que en realidad se apoya el tratamiento combinado de estas técnicas de tratamiento. La terapia kinésica es una herramienta eficaz en el manejo del paciente con cefalea de tipo tensional. Y
ahí tenemos una variedad de alternativas terapéuticas que podemos utilizar, que las que les mencioné. Hay otros estudios que también observaron que el uso del TENS en la modulación del dolor sí tenía efectos positivos, por ejemplo, que otra técnica, hay pocos relacionados a eso, más relacionados a técnicas manuales. Y acá, también, de acuerdo a la evidencia, todas aquellas intervenciones no farmacológicas para el manejo de la cefalea son súper importantes, el razonamiento clínico que yo haga detrás, porque no todas son tan efectivas por igual y depende mucho de las características de mi paciente. Entonces tengo que hacer este razonamiento clínico para discriminar con cuál de ellas o la combinación de cuál voy a utilizar para el manejo de mi paciente. Y ahí les dejo, hay un montón de referencias que son de estos últimos años, y agradecer aquí al Centro Tecnológico de Rehabilitación y Neurociencias en el Movimiento Humano, que está haciendo esta instancia, que ya no es la primera, que hay en colaboración con el Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, de la Universidad y la Escuela de Kinesiología. Así que ahí les dejo mi correo por si tienen ahí también alguna consulta posterior. Muchas gracias. Anita, ¿algunas preguntas que han dejado en el chat? Ya. Consultan. En tu opinión, ¿cuál crees que es la estrategia, kinesicoterapéutica más idónea para este tipo de usuarios en un contexto de telerehabilitación, considerando que gran parte de la intervención requiere técnicas basadas en presencialidad? Sí, la verdad es que yo opto en realidad en primera instancia por una atención híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera atención la pueda dar el paciente para después hacer el seguimiento y haciendo la terapia a través de la telerehabilitación. Porque yo en la primera sesión genero este vínculo, también discrimino un poquito más cuál es la afinidad por las técnicas manuales, cómo responde, y le enseño al paciente, porque ahí le puedo enseñar automovilizaciones cervicales, ejercicio específico de la musculatura cervical en esta sesión, y después le puedo ir dando la progresión y viendo la respuesta mediante la telerehabilitación. Entonces yo generalmente opto por esta atención más híbrida, que creo que es muy importante la primera sesión, hacerla presencial, porque además ahí yo le enseño al paciente y después a veces refuerzo con algún software o con imágenes de los ejercicios para que ellos puedan ir realizándolo. Entonces me aseguro en la ejecución, en el aprendizaje, para que después puedan ir haciéndolo a través de la telerehabilitación. Perfecto. Otra pregunta dice, quisiera saber la opinión de usted con respecto a las tracciones cervicales para el manejo en las cefaleas o de las cefaleas. Ah, sí. Mira, dentro de las otras técnicas que decían otras, yo le mencioné el TENS solamente, pero había otra de las técnicas que era la tracción cervical y que también tenía una buena respuesta en la cefalea tipo tensional. Así que estaban bien indicadas y con buena evidencia. Perfecto, muchas gracias Anita por la presentación. Muchas gracias, muy buen tema. Y vamos a pasar a la siguiente presentación.